Dije que tenía que decir algo que no les iba a gustar porque recién simplemente los introduje en por qué nosotros nos llamamos Ministerio Monte Santo. La palabra o la expresión Monte Santo en realidad no es el nombre de una iglesia de religión, ¿cómo decirlo?, del campo protestante y del lineamiento evangélico. No, nosotros no necesitamos estar poniéndonos nombres como le pasa a las iglesias cuando se han apartado de Roma. De acuerdo a Apocalipsis, todas las congregaciones o denominaciones todas, y mientras más quieran ellas decir esto que se está poniendo de moda, que todas vienen de Lutero, esto se está poniendo de moda, es una mentira total. Lutero no fundó iglesias evangélicas, no fundó ninguna iglesia en realidad, no estaba en su intención hacerlo. Lo que él quería es que la iglesia de Roma volviera, al menos en la base de la fe que tenemos en Yeshua, que es que somos salvos no por obras, sino por gracia. Sin embargo, antes de Lutero ya había muchos movimientos de revolución cultural, como los menonitas, los anabaptistas, los lolardos, y podría seguir yendo hasta el siglo II y encontrarme siempre con distintos grupos que nunca se sujetaron a ese momento político que el emperador Constantino inició. No es el que lo logra totalmente, va recién 60 años después de esto que cuento ocurrir, que la iglesia de Roma se va a volver la religión oficial. Pero el cristianismo, mientras fluía apostólicamente. ¿Qué significa eso? No somos una religión, sino una revolución cultural. Pero tenemos que entender a qué se debía esto, y aquí es donde entra el tema del monte santo de Dios. Cuando Dios le dijo a ellos, ya dejen de estar dando vuelta en el exilio, Yeshua va a hacer algo con este tema de Devarim, y va a subirse a un monte que nadie sabe cuál es. Si de repente usted viajara a Israel, espero que podamos hacerlo, amén, yo también digo amén, y contratáramos lo que se contrata, guías de tours, guías turísticos, ¿sí? Nos llevarían, por ser seguidores de Cristo, a lugares donde supuestamente Cristo estuvo. Y hay un lugar que se llama el Monte de las Bienaventuranzas, donde cualquier guía turístico va a decir que ahí es donde subió Jesús para dar el sermón de la montaña. Eso es una teoría, no voy a decir que sea una mentira, pero no está comprobado. Lo que pasa es que debido a las características orográficas, se dice, ¿no? Sí, es un lugar donde justamente si uno se para de repente en ese monte, la voz retumba y todo el resto de la geografía del lugar ayuda para que esa voz saliese como si tuviera un micrófono o un parlante. ¿Me explico? Entonces se cree que ese es el monte de la bienaventuranza. Ahora, no hay prueba alguna. Y quiero de esto último yo hablar con ustedes. ¿Por qué no hay prueba de cuál es el monte donde el Hijo del Hombre, y hoy reconocemos que es el Hijo de Dios, unigénito de Dios, amén, sube estando en carne a dar estas bienaventuranzas y de ahí a acomodar la visión de lo que es santo para Dios? Porque justamente vamos a estudiar las bienaventuranzas, vamos a estudiar todo lo que es el sermón del monte, pues a nosotros, los que hemos entrado en esta reforma, nos corresponde conocer esto a pie juntillas, en detalles de contexto, pues aquí es donde se encuentra la famosa expresión de Mateo capítulo 5, verso 17, que ya algunos hasta sé que saben de memoria, y es bueno: no piensen que he venido a abrogar la Torá o a los profetas. Yo no he venido para abrogar, sino para dar cumplimiento. Porque de cierto les digo que hasta que no pasen el cielo y la tierra, ni una yud, que es la letra esta que está aquí, o la que está allí arriba, ni una yud, acá dice J, pero es por el equivalente en español, ¿sí? Ni una yud, ni una tilde pasará de la Torá hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Evidentemente, en base a esto y por causa de esto, nosotros no podemos
hacer lo que veníamos haciendo en ciclos anteriores, de leer el Evangelio y yo después pararme ahí, proclamarlo, aplicándolo a la vida nuestra simplemente. Vamos a aplicarlo porque no se puede evitar conmigo que desde mi pedagogía el Espíritu de Yahvé te lleve a ver cómo está tu vida referente a lo que vamos a ir aprendiendo, porque además esa es la idea. Sin embargo, este monte, y no terminé esta enseñanza, esta parte de la enseñanza, no se sabe dónde está por un motivo. El monte Sinaí tampoco se sabe dónde está. Hay teorías muchas. Y volviendo al tema de expediciones turísticas, si cualquiera va a Israel le van a decir que van a un monte Sinaí. Es más, hay una iglesia muy conocida, oriunda de Brasil, numerosa en el mundo, que cada tanto tiene las campañas de Sinaí, en donde se juntan los obispos y viajan hacia Israel y supuestamente van al supuesto monte Sinaí, ponen todas las peticiones de los miembros de su congregación y adherentes y le piden a Dios allí que cumpla milagros. Bueno, tengo que decirlo, ese monte Sinaí no es el monte Sinaí concreto, pues no se sabe dónde estaba. Ahora, ¿por qué Dios tiene una voluntad buena, agradable y perfecta? No permite esa perfección de conocer los lugares exactos. Por ejemplo, el monte Sinaí, donde la Torá fue entregada a Israel, o este monte donde Yeshua se va a presentar como un profeta. Él hasta aquí lo están siguiendo como maestro, pero desde aquí él va a ser reconocido por estas grandes multitudes como un profeta y muchos se dan cuenta que este es el profeta que en Devarim, Deuteronomio 18, se había profetizado o dado en oráculo, para no hacer tantas redundancias, que era mayor que Moisés. Así como Moisés subió a un monte Sinaí, que no se sabe dónde está, pero lo que trajo fue el cielo a la tierra por medio de un documento que traía una cultura de amor, este varón se sube a un monte para a ese documento corregirlo en su práctica, porque no viene a abolirlo, ya que es un documento que permite constituir una nación. Todas las naciones existen gracias a que primero hay una constitución. ¿Cuál es la constitución del reino de los cielos? La Torá. Entonces, si Yeshua venía a anular esto, ¿a quién viene a anular? A Israel. Muy bien. E Israel no puede ser anulado, porque no es el pueblo escogido de Dios, es el pueblo ocasionalmente puesto por Dios, es decir, llamado por Él, para que se convierta en una nación sacerdotal. Mejor dicho, para que se transforme de nación a un reinado de sacerdotes. Y como por 15 siglos, desde el monte Sinaí hasta ahora que este varón, a la larga usted sabe que es la Torá misma hecha carne, amén, se ha subido a este monte, la gente de Israel, las 12 tribus y especialmente las tribus pertenecientes al reino de Judá, que son las que regresan del exilio babilónico, no han logrado hacer que las culturas de los imperios se caigan y que la cultura del amor prevalezca. Entonces yo quiero comenzar hablando de este Yeshua subido a un monte que es santo, porque justamente algo que no les dije es que monte, si se dieron cuenta, Hart tiene que ver con ¿qué número? Gematría. 205. 205 es en base a ciertos imperios, pero monte significa o simboliza la estructura de un culto. ¿Por qué? Porque la mayoría de los imperios nacieron primero a través de un culto que se daba en algún monte. Por si usted no lo sabía, el Imperio Romano nació gracias a un monte, que en aquel entonces, antigüedad hablo, se llamaba el Vaticanus, lugar de los vaticinios. Julio César fue el primero en ir a hacer que ese monte se erigiera un altar, donde a través del estudio de los intestinos o vísceras animales unido a ciertos momentos de constelaciones astrológicas, se sabía si las guerras se podían hacer o no y constituir lo que desde Julio César va a aparecer. Julio César no es el fundador del Imperio Romano, es el último cabeza de la República Romana, pero luego su heredero Octavio, César Augusto, va ya justamente desde ese monte a hacer que exista, por ejemplo, el Imperio Romano, que en esta época de las bienaventuranzas está presionando a las naciones y ha causado el exilio especialmente de Israel. Las demás naciones mencionadas también han nacido por medio de montes. Hay un solo imperio aquí mencionado del exilio, que es el babilónico, que no nació de un monte natural. Babilonia nace de un monte construido por hombres. ¿Alguien sabe, antes de llamarse Babilonia, cómo se llamó esa ciudad y ese reino? ¿Y cuál fue el monte? Se llamó Babel, pero estaba en una llanura que se llama Sinar. ¿En las llanuras hay montes, sí o no? No. Entonces, ¿cómo hizo para que naciera
ese imperio, Babel, y que renace después como Babilonia, como reino, si no había un monte para hacer un altar. ¿O se creó algún monte? Se creó una torre. Los famosos zigurat tenían forma de monte. Y desde ahí apareció lo que se conoce como la raíz de todos los imperios. Babilonia, medos persas, ¿sí? Grecia y Roma, que es la cultura dominante que ahora a nosotros nos está oprimiendo. Vamos entonces a nosotros. ¿Por qué vamos a estudiar específicamente este monte? Porque vivimos en una sociedad realmente con desafíos muy significativos. Y esto me parece que lo vamos a tener que incorporar con mucha conciencia en nosotros. Porque el desafío significativo del cual hablo es un desafío para nuestra fe. No es fácil tener esta fe y vivir allá afuera con las creencias que hay allí. Allá afuera, y lo vamos a tener que reconocer, predomina un espíritu, y se nota, un espíritu de intimidación, que hace que la gran mayoría de las personas se llenen de complejos, de miedos paralizantes, temores, todos, que impide que la gran mayoría de los que componen esa masa en realidad avance, siempre están en lo mismo. Es más, estamos en un tiempo de desafíos a nuestra fe porque la gran mayoría de las personas les cuesta dos cosas. Mejor dicho, les cuesta una palabra que sale de una circunstancia que también ahora vamos a trabajar en el estudio. Les cuesta decir la palabra perdón. Esta generación, a la cual se le denomina generación de cristal, no solamente es etaria, si bien se dice que abarca a los millennials, los centennials, no sé bien esa parte de la clasificación. Yo puedo decir que de alguna manera es una forma de ser aún de gente de mi edad. Hay gente de mi edad, más grande que yo, más de 60, que les cuesta decir perdón. Y si les cuesta decir perdón es porque no quieren practicar un poder que todos traemos desde nuestras madres, el poder del arrepentimiento. Así que los valores que desde aquí, desde nuestra fe se nos da por la Escritura, cuando salen allí sabemos que son valores universales, principios y valores que nadie puede cambiar. Allí la cultura de afuera nos confronta y nuestra fe se ve en el desafío de luchar contra ello o ceder ante ello, estar dando vueltas en ese exilio. Vamos con la palabra cultura. Sé que los aburro, los canso con definirla siempre, pero cultura se define en sí por tres palabras que van a ayudarte. La palabra cultura se define por tres palabras. Diga, culto, cultivo cultivo y comunión. Comunión. Pregunto a ver si yo me expresé bien y ustedes aprendieron. ¿Cuáles son las tres palabras que definen o que pueden ayudar a que yo pueda definir la palabra cultura? Culto, cultivo, comunión. Y comunión. Bien. Es decir, que una cultura tiene que ver con las creencias que tengo según a quien yo adore. Eso sería el culto. Las creencias que, de acuerdo a quien yo adoro, mi culto, definen mi identidad, me ayudan a sentir que soy persona en base a esas creencias, eso es el cultivo. Y desde esa identidad yo me relaciono de una manera X con otros. Esa sería la comunión. Para no aburrirlos mucho, así vamos a definir desde ahora cultura, la ampliaremos en otros estudios. Ahora, pensemos en Argentina o pensemos en Chile, que estamos también allí, o ya que estamos con Argentina y Chile, agarremos a Latinoamérica. Hay una cultura, hay una adoración que permite que, por causa de esa adoración, exista una identidad y a causa de esa identidad, una comunión. Y muchos comienzan a pensar, influenciados por el protestantismo evangélico y de cualquier alineamiento, que la adoración tiene que ver con el catolicismo, las vírgenes, los santos, los ángeles, los ídolos todos pertenecientes a ese segmento religioso. Podríamos decir que sí, y estaría bien. Sin embargo, hoy no quiero enfocarme en ese ámbito que para mí es muy chiquito. Porque desde ese ámbito aparece una adoración peor. Por favor, ya que anotan, escuchen y después anoten. América Latina se caracteriza por la adoración a la pobreza. Lo que hace que la comunión de unos con otros sea siempre a la defensiva. Y cuando los integrantes de una cultura están unos con otros a la defensiva, ese es un caldo de cultivo para la corrupción. Ahora, culto, cultivo y comunión. Ya hablé del culto y hablé de la comunión. ¿Y cuál sería el cultivo? ¿Cuál sería la identidad de alguien que pertenece a una masa crítica donde se adora a la pobreza y la corrupción, que es lo que más existe entre sus habitantes? ¿Cuál sería la identidad? Piensen y si no yo les ayudo.
Pensemos como latinoamericanos en lo que vemos. ¿Quieren que les ayude? La identidad es la identidad de víctima. El latinoamericano es la persona que justamente siempre en sus relaciones trata de que los otros lo miren con lástima. Y eso se debe a distintos debates sociopolíticos que no los voy a explicar acá, pero voy a hacer un ejemplo. El famoso "mi país es el peor". Junte a un argentino, con un boliviano, con un peruano, con un chileno, con un salvadoreño, me voy a América Central, con un nicaragüense, con un mexicano, y siempre, si uno se queja de su país, el otro se va a quejar más fuerte de su país. No, pero el mío es peor. Y entonces el otro va a decir, el mío es peor. Y eso es lo que lleva al fracaso de nuestro continente. Estamos atados al exilio, de sentir que por estar victimizados, a mí me tocó, yo he puesto un corto en mi YouTube, de un argentino que muy irónicamente, y perdón, voy a usar la expresión porque así es, mi país es un país Argentina es mi país, y mi país es un país de mierda. Lo han visto varios. Algunos se asustaron, pero cuando lo ven se dan cuenta que ese habla de lo que es la victimización. Tenemos un lindo país, pero siempre hay muchos que dicen que es el peor. Y esto es lo que yo quiero que entendamos a la hora de nuestra misión en América Latina y de aquí a las naciones, porque gracias a las redes estamos en muchos lugares. El problema de América Latina es que desde Europa, Roma llegó aquí, porque si bien Colón venía en el nombre de los reyes de España, los reyes de España tenían en su conciencia la idea de llevar la cultura de Roma, la cultura del Papa, la cultura vaticana, la cultura del cristianismo católico. Me estoy explicando, ¿verdad? Entonces, y por favor, desde allí hasta hoy, Latinoamérica se ha visto influenciada por lo que es la religión versus lo que debería ser el reino. ¿Qué es la religión? Yo sé que muchos empiezan a pensar en nombres de organizaciones denominacionales. Eso ya conmigo no va. Religión es lo que tiende a que existan las subculturas. Digan conmigo subcultura. Subculturas. ¿Qué es una religión? Lo que tiende a producir subculturas, es decir, a que existan microclimas dentro de un gran clima. O sea, al crearse esa subcultura, el evangelio que estamos aquí hoy considerando pierde relevancia. ¿Por qué? Porque aquí en el microclima está genial, pero allá afuera no sabemos cómo aplicarlo. En pocas palabras, religión es lo que termina encerrando a una persona en los nichos de los dogmas, nichos dogmáticos. Usted sabe que un nicho es un lugar donde ponen a un muerto. ¿Y qué hace que esa persona se vuelva sectaria? Y cuando una persona es sectaria, se cierra a las demás personas. Y el evangelio del reino ya no es el evangelio del reino. Es el evangelio del Dios a mi manera, del Cristo que a mí me gusta. Y es una situación que empobrece más que la pobreza física o material. Y es más, es una situación que frustra a todos los que amamos predicar el evangelio y especialmente a aquellos que lideramos para que el evangelio del reino se conozca en el corazón de los hombres. Yo he sido llamado a guiar comunidades. Y a lo largo de estos 33 años de pastorado, 35 años de pastorado, 33 oficiales, porque hace 33 que estoy ordenado, pero ya pastoreaba de antes. A lo largo de estos años lo que he sido más tentado es a veces, ¿qué hago acá? ¿Por qué no estudio algo y dejo todo? Si esta gente parece que no entiende, no la agarra. Y me he encontrado, al andar por las naciones, con pastores que, gracias a mi enseñanza, se animaron a no presentar la renuncia a sus congregaciones. Pero es frustrante lo que acabo de describir. La subcultura es frustrante. ¿Por qué? Porque no produce cambios de transformación. No reparan el mundo. ¿Y para qué te puso Dios aquí? Para hacer tikún. ¿Qué significa tikún? Reparar. ¿Y para qué se repara? Para transformar las cosas. En cambio, una religión, en cuanto a subcultura, ¿qué hace? Que nos adaptemos. Una persona que tiene subcultura no estorba, no genera miedo, porque respeta las falsas percepciones de todo. Bueno, vos crees así, yo creo así, yo tengo un Dios a mi manera, yo no hago mal a nadie, vos tampoco, qué bien, llevémonos bien. Y cuidado que eso no lo estoy describiendo de esa puerta hacia afuera. Lo he visto aquí y lo veo aún en líderes de aquí, que no se la juegan a la hora de defender nuestras creencias. Todo lo que vengo trayendo es porque me doy cuenta que aquí hay liderazgo de subcultura y yo he trabajado muchos años para que aquí haya líderes de cultura de reino. La subcultura todo lo que produce es para sí misma. Escuché por ahí, es muy conocido, casi todos los predicadores usan una metáfora, una alegoría, de un famoso granjero. Famoso digo por la alegoría, porque no sé si existió,
Pero la historia puede adaptarse a la realidad de alguien. Y dicen que este granjero, descontento con la calidad de la grasa que se le vendía para los comercios de su localidad, para las máquinas de su trabajo agrícola, decide él fabricar grasa para su tractor y algunas otras de las maquinarias que usaba. Y tras varias pruebas de intento logra una mezcla muy buena de una calidad superior a lo que él compraba, y se consideró tan satisfecho que cuando los vecinos vieron que sus máquinas andaban muy bien, le proponen que por favor fabrique un poco más porque están interesados en comprar esa grasa. Los pedidos empiezan a crecer, él va cada vez proyectando más sus fines de semana, lo tomaba el viernes, ya era viernes sábado, ya era viernes sábado y domingo, donde en vez de dedicarse a su granja, a su finca, a sus cultivos, se dedicaba a la fabricación de grasas. Los pedidos aumentaban, las ventas aumentaban, el ingreso estaba bueno, se vio obligado a comprar maquinarias que ayudaran a producir mayor cantidad. Él solo a mano no lo lograba, entonces con maquinarias la producción, ustedes entienden, es más rápida y mucho más amplia. Lo cierto es que la grasa empezaba a tener demanda y gran parte de esa grasa que él producía era la que también utilizaba en sus propias máquinas. O sea, en la propia fábrica él usaba eso. Lo cierto es que ganó mucho dinero a tal punto que dijo, bueno, no me dedico más a lo agrícola. Ahora, se imaginan el final, ¿no? Llegó el gran día, algo que quizás nadie vio. La producción de grasa no lograba satisfacer las órdenes externas, las demandas, porque él tenía que usarlas en las máquinas. O al revés, si vendía la grasa, después ya no había más producción. Entonces, para que la producción siguiera, tenían que asegurarse que sus maquinarias tuvieran esa buena grasa. Lo cierto es que solo era para sus maquinarias y la producción fue achicándose hasta que quedó en la lona total, en la quiebra total. ¿Por qué pongo esto de ejemplo? Porque esta es la subcultura de la iglesia, cualquiera sea. Quizás es nuestra subcultura. No se arriesga a la reparación del mundo, no se arriesga a misionar por la transformación de nuestra ciudad. Producimos todo en retroalimentación. Al principio parece bueno, pero el crecimiento se da internamente aquí, entre nosotros, y nada se reproduce para el sistema, para los que están afuera. Esa es una subcultura, esa es una religión. Aquí puede estar la religión, Ministerio Monte Santo, o aquí puede estar gente que tiene visión, misión y por lo tanto compromiso de vida con el diseño del monte que Yeshua nos muestra acá. El diseño de una cultura donde hay gente bienaventurada. ¿Qué es el bienaventurado? Ya después, más adelante, nos tocará estudiar bienaventuranza. Es el que de feliz pasa a un mayor nivel de felicidad. O sea, se convierte en alguien exageradamente feliz. Esto último es el evangelio del reino. No produce para adentro. Produce para todo lo que está fuera de nosotros. Nos capacitamos para ir a nuestras ciudades. A eso se le llama contracultura. Porque allá afuera nos invaden con toxicidades que necesitamos nosotros evitar, pero también para no terminar agotados o intoxicados, por eso que luchamos esas toxicidades, necesitamos que la gente que está tóxica en esa cultura, que no tiene amor, que tiene corrupción, que justamente adora la pobreza, y la adoración a la pobreza del latinoamericano, ¿qué le hace hacer? Trabajar de sol a sol, la mayor cantidad de horas, porque lo que necesita es dinero, y aun cuando tiene dinero, siempre quiere más. Por eso es que hay tanta corrupción también en los distintos países. Estamos llamados a mantener nuestra conciencia de que si estudiamos la instrucción de Dios, en hebreo instrucción se dice, ayúdenme, Torah, es porque aquí está la cultura que Yeshua dice, tengo que decirles que ustedes no la han hecho práctica. A la Torah la convirtieron en un manual de una religión, de una subcultura, pero la cultura de Roma los está intoxicando, y en ese tiempo, ¿qué es lo que había más aumentado en ello para que estuviera corrupta la sociedad donde nació y creció nuestro maestro? El odio sin sentido, el odio infundado. Por eso a partir de ahora van a entender que este estudio, que solamente le estoy diciendo para qué es, pretende, o tiene como objetivo, mejor dicho, que podamos resistir y salir del microclima que hemos creado y entrar en la cultura del reino de Dios. Servir al Monte Santo, ministerio, no es tener la religión del Ministerio Monte Santo. Que esa no tiene nada que ver conmigo. Lo único que tiene que ver es que por no insistirte, vos has decidido darle vuelta a eso. Es lo que yo he visto hasta hace poco tiempo en gente cercana a mí. Que cuando le pregunto, o otros que tienen gente cercanos,
que estuvieron con nosotros. Bueno, pero no importa que no estén en una mesa de comunión, lo importante es que seguimos guardando Shabbat. Eso no es lo que hay que hacer cuando se está en el monte de Yeshua. La bienaventuranza tiene que ver con un compromiso que lo vamos a ver en este sermón. Yo digo sermón porque así lo conocen, en realidad es una enseñanza. Y es el compromiso de lo que el mismo Mesías mostró. Tu vocación, tu llamado. Y ahí, después de lo que yo leí, está el llamado, perdón, antes, del 13, no lo estudiamos ahora, del 13 al 16 se nos llama a hacer dos cosas, sal y luz. Luz del mundo. Es decir, acabar con la adoración a la pobreza. Porque ¿qué es tinieblas? El mundo material. ¿Y qué es la adoración a la pobreza? El materialismo. El materialismo hace que la gente, especialmente en Latinoamérica, se victimice. Siempre tenemos que dar lástima. Y no es así para ver si el otro puede soltarnos algo. No sabemos quién será el otro. Desde lo que sería un Estado, como nuestra Argentina, tenemos que dar lástima al Fondo Monetario Internacional. Cuando habíamos salido de las deudas, volvimos a endeudarnos allá entre el 2015 y 2018, y ahora nos hemos vuelto a endeudar. Porque esto es normal, y no estoy hablando de política, estoy hablando de microclimas, de su cultura. Nos vamos a encontrar con toda una contracultura, y acá me freno porque tengo un libro que a mis 20 años, 21, me hizo mirar las bienaventuranzas y todo el sermón del monte de una manera tal que desde ahí comencé a transicionar. Yo creo que desde los 21 años comencé a transicionar en lo que siempre dijeron que yo era, un rebelde. Yo no soy rebelde porque el mundo me hizo así. Esa es Maritrini. Yo soy rebelde porque el maestro me ha enseñado a confrontar esa cultura de los que se esconden en el bueno. Yo creo en Dios a mi manera, y cuando le pregunto explícame cuál es la manera de Dios, no saben ni siquiera decir el Padre Nuestro. Pero nosotros hemos sido creados que si ya la persona dijo eso, no le toquemos a su Dios. La semana me tocó una persona que dice, que me había ya juzgado por mis creencias, decir, yo se lo juro por Dios. Y le digo, me juzgás porque tengo religión y me pones a Dios en juramento. Bueno, se lo juro por mi vida, así me gusta, así pronto te morís. No, esa parte no le dije, la pensé, sí, lo confieso públicamente. Porque ustedes saben que el que jura innecesariamente se expone a algo triste, ¿verdad? Pero sin embargo, si eso hubiese ocurrido delante de muchos de ustedes, nadie le frena a esa alma inútil. Porque la persona que está en una subcultura es un alma inútil, no encontró su propósito. En ese sentido es inútil. Está en el utilitarismo donde los que están más alto en la corrupción los utilizan y pasan por la vida sin pena y gloria, dejando su vida en la tumba, su potencial. Porque, amado o amada, amigos, todos los que me estén escuchando, naciste con la respuesta que Dios tiene para este tiempo. Naciste para este tiempo, para esta hora. Miremos el mensaje de Yeshua. Yo te reto a que veas capítulo 5 de Mateo, capítulo 6, capítulo 7 por tu cuenta. Y vas después a entender todo el Evangelio. Y siempre es contracultural. Diga, el mensaje de Yeshua fue y será contracultural. El mensaje de Yeshua es y fue siempre contracultural. O sea, no es muy agradable, no es muy respetuoso. Vino a traer espada. Él dice, vengo a dividir hasta en las familias. Doy fe. O sea que inevitablemente incomoda, se vuelve confrontativo porque este mundo se opone a eso. El plan original que vamos a ver en todos estos 3 capítulos es que la fe verdadera determina una contracultura que a la larga va a instaurar, cuando Él venga, una cultura definitiva. Porque todas las naciones vendrán hacia el monte de Sión, al monte santo, para aprender la Torá. Amén. Porque justamente todas las naciones tienen personas que aman el encontrar el para qué nacieron. Amén. Y en eso radica el objetivo de hacer discípulos. No traiga gente a la iglesia, discipulalas, despertalas. Ahora, yo decía que un problema que tiene la mayoría de nuestros coetáneos, vecinos, amigos, pensá, es la palabra arrepentimiento. Y lamentablemente el mensaje que vamos a encontrar en este evangelio, en el de Marcos, en el de Lucas y aún en el de Juan, siempre tiene la palabra arrepentimiento, porque el mensaje del reino de los cielos habla de regresa. Primero es confrontativo porque te has ido, regresa. Pero hoy la gente arrepentimiento 0 grado. Y lamentablemente ese es el mensaje, así empieza, porque lo confrontativo del mensaje es proponerte un cambio de forma interior. Forma tiene que ver con nuestra esencia. Hay una cáscara que te puso el sistema. Dios te dice, traigo la metamorfosis que necesitas. La adoración a la pobreza hace que el latinoamericano, me incluyo, los latinoamericanos nos sintamos los gusanos de la tierra.
Bueno, Dios dice, mira, métete en mi capullo de la Torah y te vas a hacer una hermosa mariposa. Que no es lo mismo que un hermoso mariposón, otro tema. Y esto es lo que quiero hoy aquí prepararme como introducción a lo que vamos a ir viendo. Metamorfosis habla de un regresar a Dios para cambiar completamente la manera de pensar. Una actitud, que aquí ya lo sabemos, es todo el tiempo quiero desaprender para volver a aprender. ¿Es doloroso inicialmente o no? Porque hay que tocar tu historia personal, porque acá no es cabecita llena de información, es ir a tu historia personal, es ir a tu historia familiar y ver cómo quizás esas heridas fue porque no te diste cuenta de los principios divinos que tendrías que haberte dado cuenta y tomaste una decisión errada y te equivocaste al elegir pareja o te tocaron situaciones duras y esas situaciones duras te han hecho una cáscara, te han fabricado un cascarón que no manifiestan quién eres. Mi intención es que desde este estudio nosotros empecemos a buscar el para qué existimos. En resumen, primer resumen ahora de lo que vengo diciendo. La cultura del reino siempre desafía la identidad de víctima. O sea, aquí no puedes venir a dar lástima. Tarde o temprano vas a ser una persona que va a sanar a multitudes. Y además de desafiar la identidad de víctima, desafía la pasividad. Porque en la contracultura, el Evangelio del Reino de los Cielos siempre provoca impulso para vivir, motivación para levantarse. No sos un individuo único y solitario, sos un individuo único porque sos irrepetible, porque por eso sos original, pero no estás solo, hay una masa, un colectivo de gente que Dios te dio para reparar. Eres un agente redentivo, es decir, un agente de transformación activa. No hay un minuto de tu diario vivir en donde puedas cruzarte de brazos y decir, no, a este no le voy a hablar. A este mejor me quedo callado. Ustedes saben que, bueno, seguramente algunos no, durante el siglo XX, especialmente desde más o menos de la década del 30 para acá, se fue instaurando una idea muy rara, y esto lo voy a poner como ejemplo, que es la idea de el fumar, no solamente como un hábito normal o recurrente, sino como algo que te daba estatus de persona. O sea, era normal, los que tienen mi edad, algunos las campañas publicitarias de cigarrillo, ¿no? Las mejores mujeres, los autos, o si no el caballo ahí, tú un vaquero fachero, fumás así, te convertías en rubios de ojos celeste. La gente, además de las campañas publicitarias, la gente era normal fumar en la mesa. Me acuerdo cuando venía a visitarme mi tía Irene, prima hermana de mi mamá, fumaba la loca. Agente sanitario, enfermera, jefa de, no me acuerdo, creo que era en ese momento jefa del Hospital Español de enfermería. Había salido con las mejores notas. Y fumaba. Estábamos comiendo y empezaba yo. Para encontrar el raviol. Y ni hablemos de cuando mi mamá me llevaba al doctor Polimeni, padre. Fumaba el don Vicente. Y él revisaba a mi madre, a mí. Y yo me acuerdo que le decía, cuide la salud, señora Luisa. O sea, el tabaco no era nocivo, era parte de la cultura. Y todos teníamos que estar en el medio de esa cultura. Y los que no fumaban, se la fumaban peor. Es lo que se llama tabaquismo pasivo. Conocen eso, ¿no? Por eso llegaron tiempos como los nuestros donde ahora sí parece un delito. ¿Vieron las pocos fumadores que nos quedan en la vida? Pobrecitos. Nosotros nos adelantamos. ¿Se acuerdan del seminario de vida? Habíamos fabricado, antes que estuvieran las leyes de estatales contra no fumar en público, siempre teníamos gente que venía de afuera y entonces para que en los recreos no fumara delante, o sea, en los lugares destinados para el recreo, hacíamos en una parte, esto sí lo puedo contar porque ya no está, se llamaba la zona de muerte. ¿Se acuerdan? Era una habitación con nylon negro donde se podían meter a fumar y tenían nos encargamos de poner todos los carteles, una cartelería de todo lo que producía fumar. Hoy eso está como ley, pero yo me acordaba ahora cuando pensaba en este ejemplo. Pero volvamos a esto de ser gente de subcultura. La gente de subcultura es la que se tiene que aguantar las toxicidades de los demás. Sí, hoy fumar, como lo acabo de decir, es visto como una locura, como algo nocivo, como que los que lo hacen tienen que hacerlo afuera, y tía Irene se tendría que ir afuera. Pero pensemos en otras cositas. Pensemos en los streaming que tenemos o las plataformas de stream que manejamos. Vamos a la más conocida, nuestra querida y bien pagada Netflix, o bien robada, según cómo te lo estés usando. Netflix. Película o serie que veas,
va a tener algo que es tóxico a lo que es el diseño original. ¿Sí? Así como, no sé, en mi juventud las películas eran hermosas hasta que venía la escena de sexo heterosexual no justificada. Porque vos decías, ¿para qué metieron eso ahí? El argumento venía bien. Hoy también estamos viendo y de repente en todas las historias, hablando de novia-novio, una chica con su novia, con su pareja, la agente no sé cuánto con su esposa que han adoptado un niño, el agente no sé qué del FBI con su esposo, el juez no sé cuánto. Innecesario para el argumento, pero ahí están. Y que hacen creer que es normal que todos nosotros nos encontramos en la naturalidad de la vida con gente en esa situación. No estoy diciendo que no existan. Lo que quiero decir con los ejemplos es que a veces nos adaptamos a que esas normalidades las aceptemos para que nuestros descendientes, desde nosotros mismos, sean afectados por lo que no está basado en los principios, esos que no se cambian. Volvamos a este Yeshua que se sienta. Justamente él se sienta avisando, miren, yo no estoy aquí para hacer milagros. Ustedes son seguidores, vienen bien, pero no es por los milagros. Acá vengo a recordarles su identidad. Ustedes pertenecen a unos ancestros que dijeron, haremos y escucharemos. Así que, si hasta ahora están dando vuelta alrededor del mismo monte, es porque han pasado 15 siglos y vienen los distintos imperios y ustedes se conforman con el templo que Salomón fundó y que luego en la época de Nehemías, después del exilio, se volvió a reconstruir y este rey Herodes, un idumeo o edomita, ha venido a mejorarlo y todo le da el placer de tener esto y sin embargo los de afuera tóxicamente los oprimen, le sacan su dinero, le sacan su energía y hacen que incluso entre ustedes se odien sin fundamento alguno. Todo eso, y acá lo vamos a ver, entorpece el para qué Dios eligió a ustedes como pueblo. Entorpece lo que Dios quiere de cualquiera que pertenece a la conciencia de Israel, crecer desde adentro hacia afuera. Así como está el tabaquismo pasivo, nos hemos convertido en consumidores pasivos. Aceptamos la música que sea, normalizamos los ritmos que sean, las letras que sean. Quizás en estos estudios voy a pedirle a la maestra que recite, es muy buena recitando, la poesía de Farruko es, ¿no? O de cualquiera de estos reggaetoneros famosos. Y va a ser espantoso intentar primero recitarlo. Y segundo que lo va a tener que hacer. Pero hágalo usted si quiere. Porque, a ver, ayer hablaba en la mesa de la familia que me invitó, la familia del pastor Moisés, por una enseñanza muy linda que dio él. Y me acuerdo cuando en la facultad de medicina tuvimos que, para estudiar el sistema nervioso, utilizar las famosas ranas, ¿sí? Usted sabe que usted pone a la rana en el agua y comienza abajo a hacer que el agua se caliente hasta que, por supuesto, esté hirviendo. Usted la coloca en agua fría, repito, gradualmente se va calentando el asunto y era ver cómo la rana, sin darse cuenta, acababa muerta. En el camino se iba experimentando una serie de reacciones de su sistema nervioso. Algo que no me gustaba hacer porque mis padres me criaron con respeto a la vida, con respeto a los animales, pero bueno, cuando uno está en ese tipo de carreras hay que hacerlo. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque de manera similar está pasando con muchos de nosotros, y hablo a los que están en el stream y a ustedes, pero especialmente de stream, gente que es cristiana, que quiere algo mejor, pero que cuando va a la iglesia se da cuenta que salen de la iglesia y no es lo mismo la subcultura, el microclima, al clima general que le toca vivir. Me imagino, acá tenemos, para que entiendan lo de microclima, ¿no? No sé, los que viven, por ejemplo, Karen, que vive en una zona, ¿eso es Luján, Karen? ¿Karen Pozo? Luján. Y es fresquito, llegás al barrio de la Karen y es fresquito. O la casa de Andrés Larrea también, que es ahí en Bermejo. Llegáis, Bermejo, un microclima, es fresquito. Me imagino cuando salen de ahí y se meten al clima general de Mendoza. O ustedes cuando van a visitar allá a Vistalba y después salís. ¿Vieron? Eso nos pasa a nosotros, hermano. Y como la rana nos están hirviendo hasta matarnos. Es una cultura cloacal, perdonen que hable con esta expresión, para que no se enojen los que dicen que uso malas expresiones. Es una cultura la anoté así, para no decir cultura cloacal, cultura de alcantarillado séptica. Está mejor así mis expresiones. Nos vamos a meter en el sermón de la montaña, porque aquí hay una vocación, no una profesión. Un llamado o vocación no es lo mismo que una profesión. Hay gente que tiene buenas profesiones y son buenos en ello y ganan dinero. La profesión te permite sostenerte materialmente, pero la vocación es otra cosa. La vocación es algo que te permite en forma agradable encontrar el significado de tu vida. A veces coincide eso. Mi vocación es lo pastoral,
y me agrada hacerlo. Pero a veces no coincide. Y Yeshua está queriendo decirle esto a ellos. Se han dedicado tanto a sus oficios y profesiones que se han olvidado del llamado que a nuestros ancestros le dieron. Que esta nación se convierta en un reinado de sacerdotes. ¿Para qué? Para que las demás naciones también disfruten de esta cultura. Porque esta contracultura la hacemos para que esté en el planeta de nuevo. Porque es la cultura que estuvo en el Gan Edén. Dejen de acostumbrarse a la saturación cultural del sistema. Sea Netflix, sea la música, sea lo que sea. Porque se genera lo que se conoce, es un término sociológico, la callosidad mental. ¿Y qué es la callosidad mental? Un mundo emocional manipulado por las intenciones externas, en este caso los políticos, los comerciantes. Y voy a poner los más peligrosos, los comerciantes, los empresarios, las transnacionales. Hoy un político no es manipulador, está manipulado para manipular. Hoy lo peligroso, yo lo dijo en otras enseñanzas, son los empresarios transnacionales. No he averiguado, no tengo idea de este reactor que apareció en Mendoza, pero me asusta que esté eso acá, porque es muy peligroso cómo Mendoza está siendo vendida a intereses transnacionales. Ahora, nosotros somos los que habitamos Mendoza, así que tenemos que ir a hacer contracultura. ¿Cómo? Haciendo pancartas contra el gobernador Cornejo, como vi ayer en el Polo Judicial. Conocí el Polo Judicial ayer y lo que quería decir, había un tremendo cartel, se ve que los empleados lo habían colocado. No puede ser que él solito se haya hecho una resolución aumentándose 2 millones de pesos a su salario y nosotros ganamos no sé qué, una miseria. Y yo decía, wow, no estaba enterado de eso. Y después los escuché hablando ahí a los ayudantes de fiscales. La verdad que bonito lugar. Pero volviendo al punto, ¿por qué pongo de ejemplo esto? Me estaba yendo, pero vuelvo. Cuidado con esto de un corazón deshumanizado, y a esto voy, porque empezamos a normalizar cosas que no hay que normalizar. Y lo peor que puede pasarnos es que nos acostumbremos a esas normalidades que no son tales. Necesitamos renormalizar lo bueno y lo justo. La contracultura de Dios busca lo justo y lo bueno. Lo justo tiene que ver con principios. Los principios no cambian. ¿Se acuerdan que la otra vuelta le enseñé aquí el tema de los códigos? Dejen de usar, normalizar el hecho de tener códigos. Los códigos no son universales, son de bandas, definen bandas, clanes vandálicos. Lo que sí es universal y no cambia es el principio, los principios, porque los principios determinan valores, los cuales se van adaptando con el tiempo, pero sin embargo siempre van a ser los mismos. No es lo mismo una familia de hoy a lo que era la familia de 1810 en Buenos Aires o lo que era una familia en 1492 en medio de Castilla, España, o una familia. No, los valores de la familia van cambiando de acuerdo al tiempo, pero son valores. La familia tiene principios y valores que tienen que renormalizarse desde acá. Usted aquí va a notar que el Sermón del Monte dice: acomodemos las cosas. Primero acomodemos la visión matrimonial, acomodemos la visión de qué es ser un niño, acomodemos la visión de qué es ser una familia y comencemos a hacer que todo lo que la Torah quería que funcionara, funcione, porque ustedes lo han llenado de pensamientos humanos. Y cuando se llena las cosas que Dios revela con pensamiento humano, se pierde un don que tenemos que tener, el discernimiento espiritual. Consumir tanto material tóxico de la cultura y nosotros seguir manteniéndonos en la subcultura que estamos es perder el discernimiento de para qué estamos y de qué es correcto y qué no es correcto. Nuestra alma, según la Escritura, es como el agua. Nuestra alma es como agua espiritual. Ahora, cuidado cuando nosotros dejamos que por una cultura que deshonra el nombre de Dios, a nosotros nos haga perder el propósito eterno. Cuidado con camuflarnos también, porque acá hay gente que se camufla, acaso en una cosa y afuera otra. Eso es gente con su cultura, gente con cultura cloacal. De alcantarillado, ¿cómo era que encontré? Villado que apesta, séptica, perdón, que apesta no, séptico. Volvamos a esto de estancamiento, porque a mí me preocupa que aquí exista gente que no quiera seguir a algo mejor. Yo fui llamado para confrontarte a que no te estanques, porque en Dios siempre hay más. En Dios siempre hay más. Pero cuando te conformas y te estancas, viene la muerte espiritual. Y en la muerte espiritual empezás a encontrar el pelo en la leche. No, porque el apóstol tiene mal carácter, porque la pastora no se peina bien, porque no se pinta bien la hija del diácono. En fin, todas esas cosas. Diría Martin Luther King, no sé si tengo la frase y no la anoté. Martin Luther King dice: nos encontramos en un tiempo donde los que dicen creer en Cristo son más termómetro que termostato. ¿Entiende la diferencia? El termómetro sirve para marcar el clima
¿Y el termostato para qué sirve? Para regular el clima. Y hoy estamos en eso. Ay, sí, viste, no, criticamos. Hablo de nosotros los creyentes, hablo de los que somos discípulos del Señor. Sí, cómo está el mundo, sí, el presidente, sí, el apóstol, sí, esto, sí, lo otro, sí, lo... ¿Y qué haces vos para cambiar el clima? Como termómetro, sos bueno. Haces un buen análisis de lo negativo, del frío, del calor, de lo que está mal. Pero, ¿qué haces vos para que eso cambie? No quiero que de esa puerta para allá sigan saliendo termómetros bien entrenados. No me interesa. Me interesa que desde hoy nos propongamos ser los termostatos de ese mundo que Dios te ha dado. Empezando por tu casa y desde ahí por todo el círculo de amor que te toca tener, amigos, parientes, vecinos, etcétera, etcétera. Pero cuidado, porque eso que estoy describiendo es seguir avanzando espiritualmente. Cuidado con esto del agua. Les leo un proverbio, búsquelo, maestra, y léalo. Todos anotamos Proverbios 25-26. Como fuente turbia y manantial corrompido, es el justo que cae delante del impío. Bueno, parecido, lo leo yo. Gracias, maestra. Como manantial hollado y pozo contaminado, es el justo que cede ante el impío. Márcalo. La metáfora de manantial turbio, manantial hollado es mi versión. Es un manantial donde alguien se puso a pisotear y está todo, en vez de agua clara, está todo contaminado. O pozo contaminado, así es el justo que cede ante el impío. Y volviendo a lo que dijo Martin Luther King, el problema de hoy es ese. Hay mucha gente que se dice cristiana evangélica. Cuando fue este tema del presidente en la iglesia del Edema, salían unos a decir que éramos el 20% del país, otros que éramos el 15%. Un pastor creo que fue más real, dice apenas somos el 6%, y en esas estadísticas se cuentan los mormones, testigos de Jehová, todo lo que no sea católico. Bien, más allá de que seamos el 6%, todo lo que no sea católico, no importa si sos o no católico. Lo que notamos que los que dicen no ser católicos son los que menos hacen para que esto tenga una catolicidad correcta. ¿Qué es una catolicidad correcta? El amor de Dios que es para todos esté funcionando en todos. En ese sentido, me saco el sombrero con la Iglesia Católica, más allá de los errores dogmáticos y de los nichos dogmáticos que tengan. ¿Cómo está el estado de tu alma frente a este proverbio? ¿Cómo estás? ¿Flaqueás ante el impío? Es que quiero todo termine en paz. ¿Querés que todo termine en paz ante el impío? Yo no quiero que termine en paz. El impío es impío y es voluntariamente impío. Así que necesitamos nosotros en nuestra mente sacar esos paradigmas que quizás por vaciedades y o heridas de infancia tenemos, por lo cual nos quedamos callados ante los impíos. Porque con los que tenemos a nuestro alrededor y que son de nuestra fe no tenemos problema en discutirle, gritarle, pero ante los impíos, ay, ay, ay. Volvamos a esto, diga reino de Dios. Cuando tengo su cultura, no me animo a predicar el evangelio del reino de Dios. Y el evangelio de los cielos es no ganar gente para que vaya a la iglesia, es ganar almas que se metan en Cristo. No sé si esa parte la entiende. Es decir, que sientan que están tan apegados al maestro que el maestro puede vivir a través de ellos lo que Dios quiere vivir en cualquier hombre, como Cristo mostró que se puede. Pero no, dejamos que los impíos nos roben la paz. Normalizamos lo que la policía ya normaliza, que haya rateros. Y a un ratero lo queremos a patadas y a pedradas acabar. Y a los ladrones de guante blanco que gobiernan un poder ejecutivo, los dejamos que sigan afanando. Perdón, yo voy a decir cultura de la cloaca. No me sale el otro. En la cultura cloacal siempre cambiar valores es lento. Y siempre el que pierde es el que está en la cultura de Cristo. Porque las aguas que se van calentando cada vez peor están afuera. Y vos vas afuera, a tu grupo de trabajo, a tus familiares, en donde está lo que tarde o temprano, si no te mata a ti, mata a tus generaciones siguientes. Ya sé que van a decir, oh, apóstol, ¿cuántas veces nos va a leer este versículo? No sé, pero ya que estamos con Isaías 5:20, ¿quiere leerlo, maestra? Es muy conocido, nosotros al menos lo tenemos a cada rato. 5:20. Y este es el problema, esta es el agua que va calentándose afuera. A ver, maestra, y repito para los que están buscando, Isaías 5, versículo 20. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Muy bueno. No sé si quieren que yo lo repito. Llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno, que tienen las tinieblas por luz y a la luz por tinieblas, que tienen a lo amargo por dulce y a lo dulce por amargo. En pocas palabras, gente que no discierne entre el bien, entre lo correcto e incorrecto, entre lo bueno y lo malo. Y si no hay discernimiento de lo bueno y lo malo, se pierde algo que nosotros lo encendemos en la última luz: temor a Dios.
¿Qué es temor a Dios? ¿Tenerle miedo a que me parta con un rayo? No, es buscar apegarme a Él para hacer sus obras para que Él haga sus obras a través de mí. O para hacer las obras de Dios en mis acciones. No está mal eso, no fue un error. Y recuerden que el corazón necesita justamente discernimiento de espíritu. ¿A qué le llamamos corazón? Desde el concepto bíblico hebreo. Todos digamos a mi mundo emocional. A mi mundo emocional. Ahí es donde más siempre está el autoengaño. Ahí es donde ocurre algo que se llama la negación. Y se debe a heridas que ocurren, ya lo hemos estudiado, cuando una persona ha crecido desde que nació hasta sus 7 años. Cualquier herida que recibió, especialmente por el lado familiar y muy particularmente por papá y mamá, lleva a que esa persona siempre esté dispuesta a autoengañarse. No voy a hacer buscarlo porque yo no lo anoté. Se los busco rápido y lo leo. Jeremías 17:9. Recuerdan de qué hablo, ¿verdad? Así es como lo expresa, y después amplió el contexto, pero tiene mucho Acá que ver tengo. con la cultura. Lo tiene, maestra, dele. 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo no sé si usted se da cuenta que mientras más te autoengañes o más nos autoengañemos, mientras más nos mintamos a nosotros mismos, cada uno se miente a sí mismo, lo que menos va a prevalecer sobre la vida es la verdad. Y cuando la verdad no se manifiesta, no hay verdadera libertad. Y hace rato que aquí en Argentina la libertad no avanza, aunque haya un partido que gobierna con ese título. Porque la libertad avanza no por partidos políticos o cambios de gobierno. La libertad avanza cuando hay gente que, conociendo la verdad, no se queda callada. Deja que la verdad primero sane todas las partes sombrías de su alma. Y cuidado con la negación. La negación es la primera línea de defensa contra el arrepentimiento. La gente no hace arrepentimiento porque no le gusta autoexaminarse. Es increíble esto, yo lo veo permanentemente con la gente. Gente no autoexamen, entonces siempre justifican sus errores. Niegan sus errores justificándolo. Y como mucho pueden llegar a decir, discúlpenme, mire, hace mucho que no tomo micro, pero cuando yo vivía trabajando, estudiando, y los colectivos, la línea 60, especialmente 63, Independencia por Beltrán, cuando se llenaba, era raro que cuando ibas tratando de pasar no pisaras a alguien. Entonces al pisarle a alguien salía el disculpe. Obvio, el disculpe sale para una pisada en un colectivo lleno de gente. Pero cuando yo tengo que pedir perdón porque he dañado un vínculo, porque he dañado un colectivo digo de personas, porque he dañado al propósito de Dios, ¿qué cuesta hacerlo? La palabra arrepentimiento en hebreo es teshuvah, para los nuevitos que hay acá. ¿Qué es teshuvah? Arrepentimiento, sí, pero ¿sabe qué? En los lugares dogmáticos arrepentimiento es sentirte mal porque lo has hecho. Entonces por eso la gente no se quiere arrepentir. Porque no está, la gente ya está mal, ¿para qué quiere sentirse más mal? Pero arrepentimiento desde el origen hebreo y aún desde metanoia, que es griego, es regresar a Dios para cambiar tu modo de ver la vida, regresar para repararte. Busquemos el final con las tácticas que aquí vamos a ver. A partir de ahora, este sermón o esta enseñanza nos va a llevar a autoexaminarnos cómo estamos comunicándonos con los que tenemos alrededor. Aunque no lo creas, somos el medio de comunicación más importante que Dios tiene en la tierra. Es verdad que tenemos que aprender a usar los demás medios de comunicación, las redes. Yo ahora tengo todo el planteo con mis redes. Abro mi fanpage, no sé cuándo fue, el jueves, creo que fue esto. El jueves, sí. Abro mi fanpage y sale un letrerito donde en las notificaciones de Facebook dice, te felicitaciones, llegaste a los 15.000 seguidores. Te prepara una felicitación, un saludo. Entonces, bueno, el cartelito que me dan, 15.000, somos 15.000, no sé qué. Preparo, agradezco, me dan una... los publico y apenas lo publico, miro arriba, 17.000. Digo, ¿qué vamos a ver? 15.000, 17.000. Bueno, le dije a ChatGPT, ¿no? Que preparara un letrerito con 17.000 y lo pongo. Cuando pongo 17.000 ya éramos 18.000. Bueno, ya está. Y a mí no me alegra tener 18.000 seguidores porque hoy el planteo es, ellos están esperando que yo hable, que yo les comunique lo que cuando entran miran. O sea, en este instante la fanpage de David Nesher le ganó a la fanpage del ministerio que está en 14.200. Esto es un desafío para mí, pero el Señor me dice, eres mi medio de comunicación y te estoy dando los otros medios de comunicación como instrumentación. Pastor Adolfo tiene una radio, mis redes son muchas, pero vos también tenés redes. Y en tus redes tenés que animarte a hablar. Y desde tus redes, cuando alguien te ponga un me gusta, escribí un mensaje y decirle, vi que te colocaste me gusta, ¿sabes qué? Voy a orar por vos, me gustaría hablar contigo. Y empecemos a agarrar a los medios de comunicación y proponer cosas. Un consejo que va a salir de acá, dejemos de satanizar al que piensa diferente.
Estamos en un caldo de cultivo horrible en Argentina. El que piensa diferente tiene un virus en la mente y hay que exterminarlo. Basta con esto. Tenemos que dejar de satanizar al prójimo. Y si Netflix es la representante, la reina representante del LGBTQ más XYZ, bueno, Disney también, con Marvel, todo eso. Nosotros, aunque no podamos llegar a eso, lleguemos a los más cercanos. A la larga, algunos de los que están en Netflix está a 6 personas de distancia tuyo. No sé si sabían esa estadística. Mirás a María Becerra, hay 6 personas, hay 5 personas entre María Becerra y vos para llegar a ella. Si yo quisiera llegar a María Becerra, conozco al bailarín número 2 de su equipo de bailarines. Me pasa que nunca me saludó bien, entonces no me cae simpático el muchacho. Pero cuando venga el sanjuanino ese por acá, voy a acercarme para ver si le predico a María Becerra y también llego a Lali. Porque sé que hay que pensar en grande, pensemos en grande. Moraleja, busquemos el final. Empezar a tener dieta, hoy hablamos de comer. ¿Qué está pasando con tu dieta espiritual? Porque si no estás comiendo de la intención de Dios que está en su instrucción, tus intenciones van a estar todas erráticas, erradas y erráticas. Tus decisiones van a ser siempre una vergüenza. No nos vamos a mimetizar con la cultura que nos rodea, vamos a hacer contracultura. ¿Se acuerdan cuando Yeshua les dijo, también lo vamos a ver en Mateo, y alguna vez lo expliqué cuando estábamos afuera, ¿se acuerdan? Todavía no teníamos esta hermosura que va a estar más precioso en meses más, ¿saben? Pero ¿se acuerdan cuando allá afuera nos abrimos la cabeza de cómo Jesús mandó a sus discípulos al mundo? ¿Alguien se acuerda? Levánteme la mano. ¿Cómo? ¿En qué forma los mandó? ¿Los envió? Es una metáfora lo que busco. Se los ayudo, se los recuerdo. He aquí, los envío como ovejas vestidas de lobo. No los envío como ovejas en medio de los lobos. Porque, ¿qué pasa? Chau, oveja. Yeshua es sabio y astuto, no. Imagínate, envía ovejas, tiró una oveja en medio de los lobos. Chau, oveja. Son ovejas disfrazadas de lobo. ¿Qué es eso? Gente astuta, gente que por no satanizar a los otros sabe cómo abordar al otro. Porque lo primero, si tenés discernimiento de espíritu, lo primero que se te desarrolla es el don de conocimiento. Es decir, le puedes decir a alguien tal cosa. Me pasó algo con Karina, la saludo el sábado pasado y me estoy yendo a saludar al resto de las personas. Y Dios me dice, hablale de las 2 heridas que tuvo y no voy a decir nada porque no está ella presente, pero se quedó así. Pero a Karina me animé a decirlo. Estuve esta semana con una escribana y Dios me dice, decirle que es la enfermedad de su madre, yo, si ella cree, estoy dispuesto a sanarla, pero que me busque. Y me negué a decírselo. Y hoy, aquí, me siento mal por no habérselo dicho. ¿A dónde voy con estos ejemplos? No soy el iluminado profeta que es el único que tiene palabra de ciencia. ¿No dice 1 Corintios 12 que al que pide dones espirituales, Él se lo va a dar? ¿Hace cuánto que no pedís orar en lenguas? No, porque somos de la Torah. ¿Y qué? No podés orar en lengua. Al contrario, estos eran de la Torah y cuando hablaron en lengua dijeron, wow, esto es tener la Torah dentro. Y volviendo a esto de discernir al otro, estar vestido de lobo es entender, por dentro mi pastor es el Eterno, por dentro soy manso como una oveja, pero afuera no voy a dejar que me traten de buenudo, no voy a ser la rana en medio del agua. Yo voy a buscar la forma de que mi hermana, mi hermano, mi tío, mi tía, mi primo, mi vecino, lo que son de mi mundo, sepan que yo estoy para a ellos llevarlo a la cultura de los cielos. Pero ¿qué preguntas tenés que hacerte antes de que estudiemos la semana que viene las bienaventuranzas? Preguntas que justamente yo aprendí a mis 21 años con este señor llamado John Stott. Este libro se llama Contracultura Cristiana. Él lo escribe allá por la década de los 60, cuando aparece el movimiento hippie. La palabra contracultura se usaba desde el movimiento hippie, ¿sí? Yo ya un poco expliqué acerca de, por ejemplo, los Beatles, que son los que banderaron más que nada con su música el tema de la contracultura cristiana, y después otro tipo de gente. Los Rolling Stones creo que no están metidos ahí, pero bueno, no importa. Ante la palabra contracultura en ese momento histórico, él va a usar un estudio de las bienaventuranzas y todo el Sermón del Monte para justamente hablar. No sé si está en librería, porque esta librería cerró hace 20 años, Editorial Certeza, y además hoy me parece, capaz que está, buscarlo en Mercado Libre, te lo recomiendo. Si está en PDF, bueno, bájalo, si no querés ayudar a los pobres descendientes de John Stott, porque ya está fallecido el hombre. Pero lo aconsejo. No te voy a enseñar de acá, porque han pasado muchos años, desde mis 21 hasta ahora mis 60, son muchos. Y el Señor me ha dado a mí muchas cosas que John Stott aquí no las tiene. Pero te las recomiendo. ¿Para qué? Para que vayas ya viendo, haciéndote preguntas. Cada vez jóvenes, empiezan por ustedes, pero también voy a los no tan jóvenes, o a los jóvenes de edad como mía, los joviales.
Cuando estés frente a algo y lo estés por ingerir, pregúntate, como lo haría Pablo, ¿esto me conviene? ¿Esto me edifica? Anota esas preguntas para vos hacértelas, aprendértelas y hacértelas. ¿Esto contribuye a la carrera o la atrasa la carrera del espíritu? ¿Esto me va a terminar dominando y voy a ser esclavo? ¿O voy a yo con esto acabar con lo que domina a otros? ¿Me dominará? ¿O esto que me domina, cómo lo saco? Porque aquí hay gente todavía con cosas que lo dominan. Pregunta para autoexamen, ¿esto me está robando la paz? Cuando vos ves que no descansas bien, hay algo que te está robando la paz. Hacete el autoexamen. No, pero me desperté. Hay algo que te está robando la paz. Esto, por sobre todo, última pregunta, ¿le da la gloria al nombre de Dios? Conclusión, empiezo con una mala noticia. La cultura actual no va a mejorar el mundo. Lo digo porque en el 2020, ¿se acuerdan lo que nos decían? Cuando aguantemos el encierro, cuando salgamos de esto, seremos mejores. Mejores en lo peor. Así que nada de lo que estamos viviendo va a mejorar el mundo. Al contrario, dije que es una mala noticia, todo se va a poner peor. Pero ¿cuál es el problema? Lo que leyó la maestra en Jeremías. Cuando nosotros, los discípulos de Cristo, a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. Voy a contar algo sin nombrar a nadie. Me enteré el sábado pasado que una persona que caminó por acá, que guarda Shabbat, dijo, bueno, yo estoy hablando con el pastor fulano, que coincide conmigo en apellido, y dijo, bueno, después todo lo que ese hombre enseña ya no va. ¿Cómo ese hombre, por mí, yo soy ese hombre soy yo, cómo ese hombre le va a enseñar a los jóvenes que está mal fornicar si hoy es normal la fornicación? Y eso me llevó a decir que bueno es que lo siga diciendo como lo dice acá. Porque el diseño de la sexualidad no es la fornicación, es el principio de matrimonio. ¿Heterosexual? No. Ejad, con Yahvé en el medio, en donde no puede haber un varón y una mujer a solas, tiene que estar él sí o sí. Pero, ¿vieron? El ejemplo lo puse, ¿por qué? Porque a lo malo ya lo llaman bueno muchos pastores. Y no estoy hablando contra los pastores, no me interesa hacer un juicio de valor cuando ya esto hace rato, por los medios, hace rato que estamos mal. A mí me interesa que ustedes hagan un justo juicio con ustedes mismos. El problema no es la cultura que nos rodea, el problema es que nosotros a lo que ellos le llaman bueno, también le decimos así, está bien. Y a lo que ellos le llaman malo, nosotros nos callamos. Y sabiendo que es bueno, le damos el lugar a ellos con nuestro silencio de que es malo. Aquí, en el sermón de la montaña o en la enseñanza del monte, Yeshua se dedica a que nos aferremos al Espíritu de Dios en nosotros. Porque si el Espíritu Santo no está en nosotros, de nada te sirve ponerte a estudiar la Torá. Primero, y la buena noticia es que a través de su muerte y de su resurrección, Él ascendió para llevar muchos hijos a la gloria. ¿Y cómo lo logró? Dándonos al Espíritu Santo como garantía de que somos gente que está con los pies en la tierra, pero con la mente muy puesta en los lugares más altos de la tierra. Decirle a tu lado, tenés vocación. Y la vocación, papito, mamita, amigo, amiga, quien lo reciba, es marquen la diferencia. No digo que juzguen a la gente condenando, pero tengan gracia de marcar la diferencia. Tu vocación es purificar tu manera de pensar y dejar que tu alma le permita a Dios limpiar tus desechos y ser un agente de limpieza de tanta gente que la vida le tiró desechos adentro y no sabe cómo sacarse la mugre. Acuden a psicólogos y un día los abandonan porque tampoco encuentran la respuesta. Y por último, ya que hablamos del manantial, por favor, varón o mujer, los que ya me recibieron en la enseñanza, proponete todos los días ser un manantial de agua clara en medio de una cultura cloacal, que el agua que sale de tu interior sea limpia, pura, que la deseen todos. Vamos a escuchar la palabra del Señor, pero la vamos a llevar a la práctica, porque si no, no sirve de nada. Alguien que cuando el Señor estaba vivo no lo escuchaba, se llamaba Jacobo. Era hermano por parte de madre. No era el primo, era el hermano. Pero después, cuando resucitó, se dio cuenta que el medio hermano, Yeshua, no era cualquiera, era el Mesías. Y se convirtió en el obispo de Jerusalén. Y con el tiempo, uno de los hombres que más influenciaron en el Oriente Medio con nuestra fe. Y les termino entonces leyendo esto. Anótalo y conmigo léelo. Santiago 1:22. Repito, Santiago, o Jacobo, como quieran ustedes llamarlo, 1:22. Pero sean hacedores de la palabra. ¿Puedo leerlo de nuevo? ¿Lo puedo leer como que está solo escrito para ti? Bien. Pero sé
un hacedor de la palabra y no tan solamente un oidor, su cultura. Engañándote a ti mismo. Comer, la comida es memoria, lo decía esta mañana. Aquí estamos listos para la comida, que nos trae la memoria de que no podemos seguir engañándonos a nosotros mismos. Aquí aprendés, allá afuera lo haces. Aquí escuchaste, allá afuera lo llevas a la acción. Y si estás diciendo amén de verdad, estoy convencido que no estás en la subcultura de una religión, tu religión. Hoy estás regresando a Dios y te estás proponiendo llevar una contracultura a tus amigos, a tu trabajo, no sé cuántos. Bendigo a Ana Rebeca y junto con un doctor el día viernes ha sido invitado por la municipalidad para dar una conferencia, tiene que ver con el tema de la fibromialgia, se llama este mal. Y bueno, el doctor hablará desde la ciencia y ella va a hablar desde lo que maneja, que son el tema del ejercicio. Sin embargo, me pedía oración porque dice, no quiero dejar pasar esta oportunidad para que el alma de los que me estén escuchando entiendan que el secreto está en volver a la fuente. Eso es ser oveja disfrazada de lobo. Buscar las oportunidades para donde justamente yo hablar. ¿Entienden eso de oveja disfrazada de lobo? Eso es lo que Yeshua desea. Lo que hay que tener miedo son al revés, los lobos disfrazados de ovejas. Hay muchos de eso. Ese hombre, desde un símbolo, está hablando a la derecha del Padre. Ese hombre dijo, yo soy, y se subió al monte diciendo, a mí no me importa que quede en la historia cuál monte me subí. Lo que me importa es que vos te subas a la cima de la vida y que nunca estés abajo, sino que estés arriba. ¿Dijiste amén? La contracultura va a tener que usted llevarla, va a tener que ser confrontativo, va a tener que ser duro. Sí, pero voy a perder a mi hijo, a mi hermano. No la vas a perder, lo vas a ganar, los vas a ganar. Los hermanos, los hijos, los padres no se pierden. En el momento que viene el dolor, se autoexaminan y tarde o temprano vuelven. Tus amigos Dios te los dio para que le des la cultura del reino. No es que viene Cristo pronto, amén, sí, viene pronto, pero viene a buscar una iglesia sin mancha de arrugas, es decir, gente que hace contracultura, que genera, gente termostato. Por favor, los termómetros quédense sentados. El llamado va a ser sencillo. Solo pónganse de pie para ahora sellar con oración todo varón o mujer, aún los nuevos, que quiere salir de aquí siendo no se apresure, termostato, es decir, quiere cambiar el clima de su casa, de su parentela, de su economía, termostato, porque si por termómetro ya estamos entrenados para quejarnos de todo, pero termostato hace falta desaprender y aprender. ¿Quiénes dicen desde hoy me hago un termostato de mi ciudad? De pie, por favor. Cuando te pones de pie le estás diciendo a Cristo, sí, yo quiero serlo. Le estás diciendo a Cristo, yo quiero de ti. Y vuelvo a agradecer la vida de gente mayor que yo, que en realidad para esa edad de decir voy a desaprender para aprender, no cualquiera. Miren, los que más han arruinado la cultura actual del mundo son la gente de mi edad para arriba. Que se creen los héroes, los que ya se las saben todas. He conocido personas así. Ah, no, a mí me tocó una infancia horrible, a mí y te cuentan la miseria de su vida, que en realidad fue una vida heroica, porque si llegaste hasta esto, y cuando le ofreces a Jesús, ahí se van a quedar. Porque ellos tienen un Jesús a su manera, a su estilo, de su religión yo no pienso ser. No, si ya sos de tu religión, papito o mamita, le hablo a los que están en cámara, le hablo a todos. Ya sos de tu religión, lo que te arruinó la vida es tu religión. Yo no te estoy ofreciendo una religión, te estoy hablando de una vida en libertad. Te estoy hablando de ser discípulo, de aprender de Dios que no sabes vos explicar con nada. Lo explicás desde tus sentimientos, es un Dios falso. Es justamente el Dios de la pobreza, porque toda persona que tiene un Dios a su manera, lo que tiene es pobreza. La verdadera riqueza es que Dios, desde su manera, se te revele. ¿Entendieron por qué los invité a estar de pie? Bien, oremos entonces. Si alguien está en su casa, levante sus manos ahí donde está. Si se quiere poner en su casa, hablo de rodillas, hágalo. Termina la oración y va a estar cortada esta transmisión, porque acá hacemos la mesa. Pero un día busque que esta mesa esté en su ciudad, ofrezca su casa, porque va a ser necesario. Oremos. Amado Padre, santificamos primero tu nombre. Reconocemos que esas 4 letras sagradas, Yud, Het, Vav, Hei, son el nombre más alto revelado para tu pueblo, y que ese nombre escondía una tremenda palabra, un verbo maravilloso, con lo cual creaste todo y desde el cual un día decidiste salvar a todos. Padre, hablo de Yeshua. Él escondió tu nombre
Y reconozco que Yeshua es el ungido, el Cristo, el Mesías, que nos revela tu nombre para que lo tengamos en nuestro corazón. Yo te agradezco eso. Te agradezco que me permites a través de tu Mesías no solo conocer tu nombre, sino sentir que arde en mi corazón. Pido por todos los que están de pie que te manifiestes desde su corazón con el amor de tu fuego. Porque tu fuego habla de vida apasionada, que nadie de aquí salga avergonzado de nada, que regresen a ti. Señor, estamos de pie para regresar a ti. Y queremos regresar dispuestos a desaprender para volver a aprender. Entendemos que la vida nos obligó a la subcultura de la religión. Un Dios a mi manera, un Dios falso que para nada sirvió. Pero hoy estamos frente al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob. Al Dios que a Israel lo sacó de Egipto y al Dios que a nosotros nos consideró en Yeshua como linaje de Abraham, gente de Israel y gente con la potestad que se le entregó a David. Tenemos la unción regia de la tribu de Judá porque el Hijo de David está con nosotros y ha dicho que estará hasta el fin de las cosas. Bendice a los que están de pie porque no es fácil convertirse en un termostato. Te pido sabiduría para el que está de pie. Te pido entendimiento, que su mundo emocional se deje sanar, que si su mundo emocional se llena de tu luz, su boca se haga boca lumínica y que cuando salga el consejo desde su boca, ellos sientan que al ser tus hijos, otros nacen de nuevo para convertirse en hijos tuyos. Queremos que haya discípulos, Señor. El mundo está lleno de creyentes a su manera y creyentes en Dios que no han hecho nada bueno y mucho menos nada justo. Sabemos que lo justo viene de los que siguen tus enseñanzas a través de Yeshua. Instrúyenos. Gracias por el Espíritu Santo. Espíritu Santo, haznos regresar.